La mañanera de Ángel, la buena, como usted sabe, a las 6:30 de la mañana. Ayer, día del trabajo, pues decidí, como dijo aquel, darles vacaciones para disfrutar este día de asueto. Pero regresamos hoy jueves con la mañanera de Ángel, la que ya sabe usted, hombre, para qué le busca. Esta es la buena. Voy a comentar con usted dos temas que se explican por la contigüidad en el tiempo. 30 de abril, Día del Niño, y 1 de mayo celebramos el Día del Trabajo, como en muchos países del mundo. En otros no es así, pero son pocos estos. Primero veamos esto del Día del Niño. En algunas otras oportunidades he comentado con usted el gran problema demográfico que ya se advierte en México. Sin embargo, prácticamente nadie se atreve a comentarlo abiertamente. La razón es muy simple. Los efectos del envejecimiento demográfico tienen que ver con el sistema público de salud, con el sistema de educación pública también de México y, por supuesto, el problema de los sistemas de jubilaciones y pensiones. Prácticamente no hay aspecto alguno de la vida nacional que no tenga que ver con la estructura demográfica del México actual. Y esta estructura tiene muchísimo que ver con el problema del número de hijos nacidos vivos por mujer durante su vida fértil. Lo que se conoce en la jerga demográfica como la tasa de fertilidad. En 1970, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda, la mujer mexicana tenía durante su vida fértil 6.7 hijos nacidos vivos. En el año 2010, 40 años después, este 6.7 bajó, siempre de acuerdo con el censo, a 1.7. Si bien, como he dicho en no pocas ocasiones, hay estudiosos de la demografía que cuestionan este número de 1.7 y ellos hablan de 2.1, 2.13 o algunos hablan de 2.05, etc. Pero lo que no se puede negar es la tendencia decreciente en lo que se refiere al número de hijos nacidos vivos por mujer. Dicho de otra manera, en este país cada vez la mujer mexicana, por diversas razones que en alguna otra ocasión comentaré, tienen menos hijos. Esto ha dado por resultado que el país esté enfrentando o con miras a enfrentar un problema en los próximos 15 o 20 años que si no empezamos a enfrentarlo hoy será irresoluble en esos años, 2030, 2035. De tal manera que hoy los niños en este país, lejos de ser cuidados, de protegidos por el Estado, tenemos exactamente lo contrario. Y voy a referirme específicamente a un aspecto, la educación. Es increíble cómo la abulia de los gobiernos anteriores para poner orden en los aspectos sindicales del magisterio, se ha visto exacerbada esa apatía, esa complicidad con los delincuentes en este gobierno. Lo que hoy plantea este gobierno encabezado por López frente a la CENTE, la sección 22, la CETEC y demás grupos delincuenciales que al amparo del Magisterio Nacional pretenden saquear el erario, vivir de una ficción que es ser maestros, nadie parece que los va a tocar. Y los que directamente van a sufrir las consecuencias de esto son los niños. Y lo peor son los niños que estudian porque sus padres no tienen los recursos para enviarlos a una escuela privada, los que estudian preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas. De tal manera que todo lo que digamos queda en la vil y pura demagogia.
este gobierno, al igual que los anteriores, pero reloaded como Matrix, va a generar un gravísimo daño a la niñez mexicana. Gravísimo daño. Ese es el primer punto que quiero señalar. Segundo, en la cuestión laboral. Celebramos el 1 de mayo y ayer el presidente les pidió a los líderes que no haya simulación y que se conviertan prácticamente en blancas palomas. No, eso es imposible. La vida real y la política real no funciona de esa manera. Hoy, un grupo de paniaguados del presidente andan ahí, empezando por esta jovencita secretaria del Trabajo, que piensa que es la Rosa Luxemburgo de este país. Espero que no tenga la suerte de ella, de Rosa Luxemburgo, por supuesto. Un fin trágico que tuvo allá en principios del siglo XX en la Alemania europea de aquellos años, donde andan ilusionados de que estas reformas son las mejores y que la mentira que te eché. No. Las rigideces que hay en los mercados laborales en este país tienen su origen básicamente en dos elementos legales. El primero, el texto del artículo 123, que fue pensado, escrito en el texto constitucional de 1917 y aprobado hace más de 100 años ya, 102 podríamos decir, un poquito más, por supuesto. Ahí se origina el problema de la bajísima productividad, de la corrupción sindical, de la colusión entre líderes obreros y el Estado mexicano para mantener sojuzgados a los trabajadores. Pero también está el otro complemento, que es la ley reglamentaria del artículo 123. Una ley pensada y aprobada, redactada y aprobada para un país que ya no existe. Tenemos una masa laboral donde prácticamente el 90% debe de tener menos de 40 años. Y tenemos liderazgos que hay algunos líderes que tienen 40 y tantos años al frente de este o aquel sindicato. Hay líderes que tienen 114 años que ya no pueden valerse por sí mismos y todavía insisten en estar ahí controlando. ¿Por qué? Por los privilegios que de esa posición emanan y también por el enriquecimiento ofensivo e impune que los ha favorecido durante decenios. Y repito, el gran problema que soporta, que estimula esa aberración del movimiento sindical mexicano con sus prácticas corruptas, sus complicidades, su abuso de los trabajadores, está en esos dos elementos legales que le mencioné. El artículo 123 y su redacción, y la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria. Una ley que tiene cerca de 1.400 artículos. Es inmanejable esa ley. Cuando deberíamos tener una ley simple, sencilla, que facilitare la libertad individual, la iniciativa individual de los trabajadores. Pero no, como hay una colusión entre políticos y líderes sindicales, ¿cómo vamos a permitir que el obrero, el trabajador, el empleado decida si no quiere pertenecer a un sindicato? No, se jode. Tiene que estar en uno. ¿Por qué? Porque paga cuotas, porque se beneficia el líder de este o aquel sindicato. Eso de que ahora sí se aprobó la libertad sindical es puro cuento. Sigue siendo el mismo país y que este proceso para desaparecer las juntas federales de conciliación y crear tribunales es puro cuento. No hay dinero para hacerlo. Las cosas van a seguir tal cual, pero agravándose, como diría el clásico, submecatum, por debajo de cuerda. ¿Qué hacen los trabajadores? Se desentienden del sindicato. Le quitan una cuota y dice, con que no me moleste, con que no se meta conmigo el líder, no hay ningún problema. Pero eso no basta. Va a llegar el momento en que los trabajadores van a decir, ya basta que esto nos estén robando. No hay mejor profesión, aparte de ser dirigente de un partido político, que ser líder de un sindicato de obreros en este país. Nadie los molesta, se enriquecen cual jeques árabes en la total impunidad.
y puede permanecer ahí usted 30, 40 o más años incluso. Y en ese momento, bueno, pues hace usted todo tipo de negocios, complicidades con los mismos empresarios y accionistas de las empresas donde usted es el que controla el sindicato. Y ahí usted, como dirigente sindical, pues obtiene desde favores sexuales para darle la plaza a una u otra persona, también obtiene contratos para abastecer de esto o del otro a la empresa, y así sucesivamente. Y hay casos en que la Secretaría General de un sindicato se hereda, se violan los reglamentos y las leyes para que el hijito se quede con ese juguetito que le hereda el padre, su sindicato. Así como algunos padres o abuelos al morir le dicen: mi hijo, te dejo este reloj que fue de tu bisabuelo, pero para que lo tengas como un recuerdo, etc. Bueno, hay otros casos: mi hijito, te voy a dejar este sindicato para que sigas tú manejándolo y manteniendo la fortuna familiar. Esa es la realidad que priva del país de esos dos temas: el del 30 de abril, Día del Niño, y el del 1 de mayo, Día del Trabajo. Y lo peor, ven la tempestad y no se hincan. Ahí están esos dos problemas y nadie quiere entrarle al asunto. El problema demográfico que le mencioné al principio, relacionado con el número de hijos nacidos vivos por mujer, y el otro, el problema laboral, los liderazgos sindicales corruptos, porque prácticamente uno solo no se salva. Espero que haya sido de interés esta mañanera de Ángel de hoy jueves, y mañana viernes, para cerrar la semana laboral, aquí lo espero. En la mañanera verdadera, la buena, la de corridito, la que no se pasa 30, 40, 50 segundos a ver en el disco duro buscando la palabra adecuada. Aquí no, aquí es así. En tiempo real, dijo aquel. Muchas gracias y lo espero mañana. Aquí nos vemos.